Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 12 de mayo. La UCA, el Departamento de Economía de la UCA hizo público hoy día un estudio sobre el estado socioeconómico del país, donde arroja datos bastante importantes, tenerlo en cuenta y sin duda analizarlos. Por ejemplo, habla de que la canasta básica, el salario mínimo de la agricultura solo cubre el 50% de la canasta básica, que existe, por ejemplo, 1.600 millones en evasión fiscal en el país y que las empresas están evadiendo el 50% de la renta. Se habla de una caída importante de lo que es la productividad, donde tenemos en este momento de 2014 del 2006 al 2014 de una productividad, un aumento negativo de la productividad de un 0.03%. Un crecimiento económico que pasó entre el 90 y 2006 de un 5% a un 1% en los últimos 8 años. Obviamente el país tiene problemas y sin duda es importante tener toda la información para poder saber qué debe hacer El Salvador. Presento inmediatamente a mis invitados, que fueron quienes participaron de este estudio, que había sido descontinuado, pero que ahora ya volvió con todo, ¿no? Presento inmediatamente a Mario Montesinos, jefe del Departamento de Economía de la UCA. Buenas noches, Mario. Buenas Bienvenido. noches. Zaira Barraza, catedrática, investigadora y coautora del informe. Buenas noches. Barrera. Sí. Buenas noches. Mario César Sánchez, que es director doctor en Economía Política y Social y catedrático de la UCA. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas, creo que son importantes, que usted los conozca. A mí me han resultado bastante interesantes. Antes saludamos a quienes nos están viendo a través del internet por laprensagráfica.com. Se mete ahí, a ese link, y puede vernos en cualquier parte del mundo. Y por supuesto saludamos a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, hace usted un análisis muy completo, básicamente parten de cuáles son las causas que pueden estar influyendo en los últimos años en un comportamiento no muy bueno de la economía, que esto obviamente también provoca serios problemas en la parte social del país. Ustedes dicen, no sigue el mundo y siguen nuestros países, especialmente los nuestros, afectados por lo que fue todo el problema de la crisis económica que se produjo entre el 2007 y 2008. Sí, todavía se sienten los efectos de la crisis financiera mundial. ¿Para todos o no? Porque pareciera que otros países las superaron mucho antes, ¿no? Incluso algunos de Centroamérica. Sí, claro, pero como una de las características de las economías nuestras es que somos muy abiertos, digamos, muy dependientes del resto del mundo, y cuando uno ve esos indicadores que se están ralentizando, que se están poniendo, que se están desacelerando, como por ejemplo el empleo en países como Estados Unidos o la eurozona, que todavía el desempleo está muy alto, cuando vemos una economía como la de China que tiende a disminuir también su crecimiento, aunque sea un crecimiento todavía elevado, pero que tiene una tendencia a la baja. Entonces, cuando se ven también las tasas de crecimiento de esos países principales, ¿verdad?, como Estados Unidos y Europa, que también están desacelerándose, se tiene malas perspectivas o perspectivas desfavorables en cuanto a nuestra economía. Y pues nos lleva a reflexionar de que es necesario de que nuestra economía, y eso es lo que se plantea también ahí como un reto en esta investigación, de que nuestra economía debe de generar fuerzas endógenas, fuerzas internas, y eso implica potenciar mucho las capacidades humanas con las que cuenta este país, las cuales están
desaprovechando e incluso se están deteriorando dados los indicadores que nosotros hemos podido verificar. A ver, voy a repetir algunas cifras que es importante entender el por qué se produce esto. El crecimiento económico, ustedes dicen que entre el 90 y el 2006, o sea, 16 años, creció un 5%, un promedio de un 5%, y que en los últimos 8 años ha crecido un 1%. Esto Sí. es una variación tremendamente fuerte, es de un 500% lo que está produciéndose en lo que es el bajo crecimiento que hemos tenido del 2006 para adelante. Pero la productividad, otro dato importante que obviamente me imagino que los países lo toman muy en cuenta, entre 2020 y el 1980, perdón, entre 1920 y 1980 el país tuvo un crecimiento de la productividad de un 1.5%. Entre 1980 y 2014 el crecimiento disminuyó al 0.45%. Y de 2014 para adelante estamos teniendo un 0.03 negativo por ciento. Estas dos cifras, digamos, dan para asustarse, ¿no? No sé quién quiere responder esto. Sí, buenas noches. Una parte del estudio muestra un poco las dos situaciones antes del 80 y después del 80. Hay que hacer una acotación. Generalmente las estadísticas en El Salvador parece ser que siempre empiezan en los 90s. Muchos de nuestros colegas no se han tomado la molestia de hacer cifras y series históricas para hacer una comparación mucho mejor. En este sentido, la UCA trató de hacer un esfuerzo. No hay cifras, yo he visto cifras de... Por ejemplo, el PNUD tiene cifras de inversión, de PIB, pero hasta ahí. Por ejemplo, la distribución factorial, es decir, cómo se distribuye el ingreso en ganancias y en salarios, eso es desconocido. De hecho, incluso todavía hasta ahora no se... Sí, entonces, haciendo este análisis, por cierto, un poco diferente al que se hace generalmente a dólares corrientes, hicimos un análisis a dólares a paridad de poder adquisitivo. Y es por eso esas cifras que acabas de decir, Nacho, en efecto, son esas. Lo que quisiéramos llamar la atención es de que antes del 80, del 50 al 80, crecíamos en producto más o menos un 4.4%. Del 80 al 2014 crecemos un 2.2%. Es decir, la mitad, prácticamente la mitad. Y lo dijiste de otra manera, había otro dato, digamos. Sí, hay diferencias pequeñas. Pero igual es lo mismo. Exactamente. Y otra cuestión importante es la relación entre productividad y salarios. La productividad, bien lo dijiste, era más o menos de 1.46% antes de los 80s. Después de los 80s cae a 0.45%. Es decir, a una tercera parte. Okay. ¿Por qué? ¿La guerra? La falta de inversión, la falta del compromiso. La guerra tiene que haber incluido, ahí están incluidos 12 años de guerra. Sí, pero incluso si quitas un poco la cuestión de la guerra, del 2004 a 2014, tú también lo habías mencionado, prácticamente no se crece en términos de productividad, 0.03%. Es decir, ¿por qué se debe esto? Por una falta de inversión. Y a lo que iba era una falta de inversión en términos de que los sujetos sociales, en este caso los empresarios, y eso es un poco el énfasis que queremos darle, no es una confrontación, sino es un llamamiento para que se comprometan en términos de invertir. Más adelante hablarán de la evasión, de la ilusión fiscal. Cuando un país pasa 12 años en guerra, obviamente la inversión huye, ¿no? Sin duda. Aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto se demora, digamos, en recuperar la confianza? Y me imagino que en ese periodo en que 2, 4, 5, 6 años en recuperar la confianza, viene, digamos, el fenómeno de la violencia pandilleril. Entonces, ¿será, digamos, que también tenemos una continuidad de violencia que hace difícil que se invierta en el país? Yo diría de que a inicios de los 90, ¿verdad? Que es cuando termina la guerra y comienza la etapa de paz, las condiciones de la economía, en términos de sus capacidades, daban para un mayor crecimiento. De hecho,
aunque eso también era por todo lo deprimido que estaba la economía por el asunto de la guerra, pero los primeros años del primer lustro fueron de crecimiento bastante alto. Pero en nuestra investigación justamente nosotros hacemos un estudio sobre la base de la estructura productiva y la proporcionalidad. La proporcionalidad nos da las capacidades que tenía, las potencialidades que tenía la economía en aquel entonces para poder crecer. Y los crecimientos que se podían alcanzar eran mucho más altos que los que se alcanzaron, pero luego decayeron, ¿verdad? Eso tuvo que ver mucho con las inversiones que se hicieron, es decir, no se hicieron donde debían estar. Y esa deuda, digamos, ese reto todavía sigue siendo válido en nuestros días. Digamos, ¿dónde debían estar? ¿Te refieres a la gente? Sí, debían de estar, digamos, el fondo del Producto Interno Bruto que va destinado a generar empleo, a generar mejores ingresos, mejores salarios, a generar capacidades productivas en el ser humano, a generar inversión social. Ese fondo tenía que elevarse unas 3 veces para poder generar una proporcionalidad que diera lugar a un buen despegue, a un buen crecimiento, a tasas de crecimiento, por ejemplo, del 25% que son necesarias, tasas de crecimiento de 10%, sí, 25%, que requieren tasas de inversión sobre el PIB de 25%, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante de nuestro tú dices, hubo una falla quizás entre de que empezó posguerra, donde se creció, pero no se hicieron otra cosa. Sí, porque también entra un proceso de cambio de políticas, ¿verdad? Se empiezan a aplicar políticas neoliberales en las cuales justamente este tipo de inversiones... ¿Esa es la razón? ¿La política neoliberal? La política neoliberal influyó, ¿verdad? Sí. Pero para no hacer estas inversiones, ¿verdad? Y lógicamente si las inversiones se hubiesen dado en esa, que como digo, sigue siendo un reto en la actualidad, ¿verdad? Y ahí es donde el no haber hecho las inversiones donde debían de ser, es donde se pierde también el uso de la capacidad instalada. Vamos a ver el corte, y después del corte voy a preguntarle si después de eso, de las políticas neoliberales, había un cambio, digamos, y se ha empezado a construir un modelo diferente. Ya volvemos. ¡Papá! Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Lo nutre bien porque le sienta bien. Chicago en llamas. Fue un incendio provocado. Cuando vi el mapa de los edificios más peligrosos, me di cuenta de que los edificios más vulnerables están aquí. Es un bombero. Ha sido muy difícil encontrar un trabajo estable. ¿Tú provocaste los incendios? Tendrás que demostrarlo. Te daré el 1% por no hacer nada. Solo aléjate de nuestro bar. Hay una degustación de whisky el viernes en la noche. ¿Quieres acompañarme? Me encantaría. Permitir a los niños usar el equipo es una violación muy seria. ¿Cómo se enteró? En la estación hay un soplón. ¡El fuego se expande! Me declaré culpable de homicidio imprudencial. ¿Podrías cuidar a Griffin Javen? Chicago Fire, este domingo a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, Zaira, ¿qué pasó después? Ya dijimos, no existieron las políticas adecuadas. Yo le preguntaba si era la vocación, la capacitación en el salvadoreño. Sí, dijeron sí, me imagino que eso es lo que faltó. Somos un país pequeño sin recursos naturales. Lo único que tenemos bueno es el ser humano, ¿no? Y si tuviéramos un salvadoreño muy capacitado, seguramente tendríamos una diferencia totalmente diferente a lo que existe hoy día.
Pero ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado, digamos, no sé, si se puede tomar los últimos años de Saca o solamente tomar los gobiernos donde ya gana el FMLN? Bien, yo quisiera retomar desde el punto de vista de las reformas estructurales. Me parece que uno de los cambios más importantes que se introdujeron fue la idea de replantear el papel del Estado y de impulsar un crecimiento económico basado en la idea de que las personas satisfagan sus necesidades por la vía del mercado. En este caso, las personas asalariadas a través de su salario y pues los empresarios a través de sus ganancias y el Estado que tenga el menor tamaño posible. Entonces, durante toda la década de los 90, obviamente el crecimiento, más allá de 1996, no despegó y la situación para las personas asalariadas se fue erosionando cada vez más. Y me parece que en ese contexto se puede entender el cambio que hubo en materia fiscal, sobre todo en materia de transferencias corrientes, con el presidente Elías Antonio Saca. Es decir, hubo un esquema donde las transferencias corrientes empezaron a ganar peso como componente del gasto corriente del gobierno, y eso era una forma quizá velada de reconocer de que los mecanismos de mercado no funcionaban y no estaban permitiendo a las personas satisfacer necesidades que sin la intervención de estos programas de transferencia habría sido imposible para estas familias. Tenemos ahí la red solidaria, etcétera. Subsidios, sin los cuales sería para las familias mucho más difícil acceder a la satisfacción de necesidades como transporte, como gas propano, etcétera. Entonces, esa política de transferencias a la cual se le ha dado continuidad en estos gobiernos del frente, persisten y son tan importantes justamente porque hay una incapacidad de los salarios de las personas, de los ingresos de las personas, para satisfacer esas necesidades por la vía del mercado, que era lo que se esperaba con el neoliberalismo. ¿Pero esto es una muleta o es realmente un cambio de política que puede llevar a un despegue económico? A mí me parece que es... puede ser, no estoy diciendo muleta en términos despectivos, pero es sí, como un punto de apoyo. Punto digamos, de apoyo, sí. Sí, es decir, hay una situación urgente de satisfacción de necesidades que las familias no pueden enfrentar dada la situación de los salarios, que bueno, no hemos ahondado en eso, pero ya un poco mencionaba, sobre todo en el área rural. Entonces, dada esa incapacidad, el gobierno interviene a través de estos programas de transferencias condicionadas, o de transferencias en efectivo, el vaso de leche, etcétera, etcétera, pero así no se resuelve el problema de fondo, es decir, lo que no pueden las personas adquirir con su salario, lo está financiando el programa a través de, lo está financiando el gobierno a través de los programas, pero el gobierno a su vez tiene dificultades porque tiene que conseguir fondos para financiar esos programas. Es decir, todo nos lleva a la pregunta de cuál es el mecanismo para que las personas en El Salvador puedan satisfacer sus necesidades. El mercado no lo ha resuelto y la existencia de los programas es una muestra de ello, pero los programas tampoco van a tener sostenibilidad ni van a resolver el problema de raíz si no se tocan los mecanismos primarios de distribución del ingreso que tienen que ver con la distribución de salarios y ganancias, que tampoco tenemos información digamos, ustedes, clara al respecto. Y escuché parte de la conferencia de prensa. Quisiera agregar algo, porque no es extraño en las políticas liberales o neoliberales el aplicar programas de combate a la pobreza, de compensación ante las fallas del mercado. O sea, eso es normal dentro de las políticas neoliberales. Eso lo hacía Pinochet en el 80. Con Antonio Saca aparece eso, ¿verdad? Pero no está saliéndose, digamos, de ese marco que es el esquema neoliberal. ¿Estamos en un esquema distinto? Aprovecho de preguntar. En la actualidad creo que sí se está tratando de hacer transformación. ¿Para dónde vamos? Pero son tímidas todavía, creo. ¿Para dónde vamos con esto? No se logra visualizar aún, ¿verdad? ¿No? Pero sí hay indicios. Zaira, tú decías, hay una afectación muy fuerte al salario. El salario, digamos, es un condicionante absoluto de la actividad económica del país, y hoy día está en discusión si el salario mínimo, como dijo el Fondo Monetario Internacional, hay que subirlo muy poquito, dijo. Ojalá no se suban los salarios, el Estado no está para eso, para subir, y otros que están diciendo, no, el salario, un aumento a los salarios impacta positivamente en el mercado y el crecimiento del país. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pues nuestra opinión es que es importante, en primer lugar, tener una perspectiva histórica, porque no se puede entender, por ejemplo, la insuficiencia de un incremento del 15%, por ejemplo, si no se tiene en perspectiva la pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo durante la década de los 80, y que no se ha recuperado.
Entonces, la situación del salario mínimo no sería tan apremiante si la pérdida de poder adquisitivo no hubiera socavado tanto la capacidad de compra de los salarios durante largos periodos de tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, estar ahora recomendando que el salario mínimo crezca poco es constreñir aún más la situación de las familias que dependen de los salarios mínimos y dificultando su posibilidad de mejorar las condiciones de vida, dificultando además la posibilidad de hacer crecer la demanda de estas familias a través de los mecanismos mercantiles para satisfacer sus necesidades y además empeorando las condiciones de reproducción de la población. Ustedes, no sé si lo han estudiado, ¿la empresa salvadoreña está en capacidad de pagar más? Para saber si las empresas salvadoreñas están en capacidad de pagar más, es necesario hacer estudios más profundos y tener informaciones que hoy por hoy no están a la mano. Es decir, las discusiones que se establecen en el Consejo Nacional del Salario Mínimo justamente deberían poner a disposición esa información entre las partes involucradas para transparentar la posición de cada una de ellas y para justificar en esa medida las propuestas que se hacen. Hasta ahora, las propuestas que se hacen, al menos la propuesta primera que presentó en su momento ANEP, estaba basada únicamente en el indicador de inflación. No había ninguna otra información que sustentara su postura. Entonces, si el artículo 38 constitucional en el segundo inciso señala que es necesario tener en cuenta, por ejemplo, el costo de la vida, la índole de la labor, las condiciones generales del país para ajustar el salario mínimo, entonces en el Consejo Nacional del Salario Mínimo es la instancia donde debe discutirse cuáles indicadores se van a utilizar para establecer esos mecanismos. Hasta ahora eso no ha estado transparentado y no es claro por qué se decide 9 o 15 o 3. Entonces, eso es importante considerarlo. Te voy a decir César para no decirle a los dos Mario, César. Tú eres Mario César. Si no se va a complicar la cosa. César, y en todo esto, la importancia del trabajo, hay algunos datos que ustedes dan, 93% del sector económicamente activo potencialmente con capacidad de trabajar, tiene, digamos, alguna actividad, hay un 7% de cesantía, entiendo yo, pero este 93% solo, digamos, una parte pequeña es quienes están en la economía formal, tienen un sueldo fijo y constante y más o menos permanente. El Salvador tiene un problema, como toda Latinoamérica, tiene un problema serio de economía subterránea que está muy asociado a la economía mexicana. Ah, perfecto. Soy mexicano. Porque en Perú es interesante lo que está pasando con el empleo informal. Sí, ¿no? Y de hecho ahí salió un libro muy famoso, el otro sendero, ¿no? de Hernando de Soto. Entonces, en efecto, hay estimaciones que espero que en la próxima entrega del informe se den a conocer. Más o menos se sitúa en efecto por el 30%, el monto de la economía subterránea. Y más o menos estará asociado también el empleo y por tanto la precariedad, la falta de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema futuro de no tener seguro social ni pensión. Eso es lo que se va a venir también, desde luego. Tremendo. Y de hecho, Zaira tendrá mucha más información en detalle que yo sobre esto. Sin embargo, me gustaría nada más comentar algo acerca de los determinantes de los salarios. Los salarios, para decirlo pronto, no vienen porque tengamos, o los salarios no van a crecer simple y sencillamente con ayudas sociales. No es esa la forma, en efecto, es un paliativo, pero es eso, es un paliativo. Los determinantes fundamentales económicos de los salarios están en la productividad y en cómo se distribuye el pastel. Nada más un dato. De todo el 100% de lo que se produce, de lo que produce El Salvador, que según el Banco Central más o menos es el 25,000 millones de dólares, de esos 25,000 millones de dólares, prácticamente más del 60% va a ganancias. Un poco respondiendo a la idea de que si los empresarios pueden pagar o no los salarios, los incrementos de salarios. Estamos hablando de que ese pastel de 25, está el 60% pagándose yéndose hacia la ganancia. Por tanto, realmente... ¿Cómo se sabe eso? Sí los hay. Están las tablas insumo-producto, por ejemplo. Hemos hecho incluso cálculos nosotros para tratar de ver qué parte va hacia trabajadores y qué parte va hacia las ganancias.
Y sí, por supuesto, con aproximaciones y con errores, pero sí se puede hacer eso. ¿Es muy diferente de lo que ocurre en otros países? No. ¿En términos porcentuales? No. Es la... Sí, es básicamente es hacia trabajadores es más o menos 30%. Y hacia los empresarios, empresarios, pero también se pueden englobar a trabajadores por cuenta propia, un 70-60%. Entonces, eso nos da una idea de si se puede o no se puede pagar por parte de las empresas. Yo sé que esto hay que detallarlo con pinzas. Esto pasa, me dijiste, no solamente en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. En Latinoamérica, básicamente. Y en los países desarrollados, fíjate, es exactamente al revés. Ya. Los trabajadores perciben prácticamente el 60% y los empresarios el 30%. Entonces, el problema de los salarios estructural en El Salvador, como en toda Latinoamérica, es una mejor distribución y apoyos a los incrementos de productividad, que es con la capitalización. Ayer teníamos también el tema económico aquí en la mesa y discutíamos, digamos, el Fondo Monetario decía que era importante trabajar en la formalización del empleo informal. ¿Creen importante también ustedes, lo ven como un punto fundamental a realizar como política de gobierno? A mí me parece... Y quiero llevarte por ese lado a la parte de seguridad social. Bueno, a mí me parece que en principio hay que reconocer que la informalidad no es un concepto acabado ni sobre el cual exista consenso. Entonces, depende de cuál es la concepción que se tenga sobre la informalidad, así son las medidas que se proponen. Por ejemplo, si se concibe la informalidad como un simple problema de registros, o sea, que no está registrado, los negocios o los empleos no están registrados, entonces se solventaría la informalidad registrándolos. Ahora bien, en el caso de El Salvador, la informalidad es un campo, un área de la economía muy heterogénea, donde se incluyen actividades económicas que están tipificadas como informales, cuando en realidad están evadiendo lo que les correspondería pagar. O sea, hay instancias que no están registradas, que no reportan impuestos, etcétera, y que deberían hacerlo por ley. La empresa formal asociada con la informal. Sí, pero ahí hay que hacer una acotación. Normalmente lo que vende el informal viene de... Sí, pero ahí hay que hacer también la acotación de que el criterio de formalidad o informalidad con el que trabaja la encuesta de hogares, ese 51% y 49% que se ve en la encuesta, está basado en el número de personas que trabajan en los establecimientos. Si son 5 o más es formal, si son 4 o menos es informal, pero no está referido a las condiciones de empleo, esa es otra cosa. O sea, la informalidad en el empleo, por ejemplo, se puede ver a través de ciertos parámetros, establecer, por ejemplo, tratar como informales a las personas que están trabajando y no están cotizando al seguro. Tendríamos una perspectiva diferente de la informalidad. Más del 60% de la población trabajadora estaría en empleo informal, ya no en el sector informal, porque no estamos hablando de personas que trabajan en establecimientos pequeños, pueden estar trabajando incluso en establecimientos formales, sin cotización. Entonces, depende cuál es el parámetro que se tenga para establecer el criterio de informalidad, así es como se le va a enfrentar. Ok, esto con el corte, volvemos rápidamente, tenemos un montón de temas que hablar, obviamente vamos a hablar de la evasión fiscal, 1.600 millones de dólares, estima este estudio de la UCA, que existe como evasión en el país, 800 millones correspondería al impuesto de la renta de las empresas, 713 millones a la apropiación indebida del IVA y 130 millones a contrabando. Ya volvemos. Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual. Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad, Potenciando el futuro de niñas y niños. brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Y apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. 2 años, el país avanza, Salvador cumple. Ixtant. Los resultados de Molly, su análisis físico, ¿sabes cuándo los tendremos? Bueno, seguramente esta noche, máximo mañana. Sí. Seguro estará bien. Y te los daré de inmediato. Está bien. ¿Qué sucede, Ben?
Detecto interferencia de una llamarada solar. Hay un aumento de energía en el sector 3. Extant, este viernes a las 9 de la noche. Por VTV, hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Obviamente es un análisis, un estudio bastante grande que es difícil, digamos, poder medio tocarlo en un programa de televisión de 1 hora, pero quiero, digamos, por lo menos tratar de tocar los puntos fundamentales. Siempre hay un tema importante cuando se realiza la economía del país, que es la deuda externa, la deuda pública que tenemos, que el Fondo Monetario cree que si no se toman medidas va a llegar al 70% del PIB, actualmente está en el 63%, pero obviamente en esto importante es lo que se va a decir ahora, la evasión de 1.600 millones de dólares. ¿Esos son cifras oficiales? ¿Cómo se saca esto? Sí, son Mario. a través de estudios del Ministerio de Hacienda y pues son cifras oficiales exactamente. Hay estudios también que tratan de diferentes fundaciones, de diferentes centros de investigación que estiman que en el caso del impuesto sobre la renta se evade un 50% y que en el caso del IVA hay una apropiación indebida en los últimos años que anda por el 32% aproximadamente. Pero es decir, la tercera parte de lo que se debe de dar, de lo que se debería entregar al Estado, se lo quedan las empresas privadas, ¿verdad? Obviamente esto no es normal y significa claro, que algo claro. está pasando mal. Es una apropiación. Yo voy a hacer un recuerdo eso es lo que suma. Voy a hacer un recuerdo de unos 7 o 8 años atrás, cuando el diputado, actualmente ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, iba a nuestro programa y lo invitábamos como miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Él decía, digamos, que en El Salvador no era necesario pedir préstamos porque bastaba con cobrar lo que se evadía. Ha pasado mucho tiempo y vemos que seguimos pidiendo préstamos permanentemente y que la evasión sigue siendo muy alta. No sé si es la palabra correcta. ¿Esta es una evasión muy alta comparativamente con lo que debiera ser o no? Bueno, es importante, se puede comparar con otros países, ¿verdad? Pero lo interesante quizás en nuestro país es que hay programas sociales, el gasto o la inversión social que el país hace anda por los 160 millones, por ejemplo, en las comunidades solidarias, en el apoyo al área de educación, ¿verdad? En el apoyo a la agricultura, Ciudad Mujer. Entonces, si uno compara la evasión con la apropiación indebida, estamos hablando de casi es 9 veces. Yo sé que quienes conocen la economía de los estados saben que siempre hay una cifra que se va a dar de evasión en los países. Yo no sé si lo correcto es 20%, 30% ya sería preocupante. Claro. El nivel que tenemos hoy día es muy alto. Sí. ¿Sí? Sí, 47%. 47% así es, evasión. A partir de varios estudios. Nada más, mira, este estudio particularmente lo hizo Francisco Lazo. Es muy interesante, es una de las partes, me parece muy impactante, porque voy a leer 3 líneas. Dice, al sumar la evasión de la renta, que es de 800 millones de dólares, con la apropiación indebida del IVA, que es de 970. 713 tengo yo. 713. Y el contrabando, que es de 130 millones, el Ministerio de Hacienda deja de percibir cerca, o sea, sumando todo eso, cerca de 1.900 millones de dólares. Esto
Lo uno con unas 1900 o 1600. Yo tengo 1600. 1600. 1600. Ya, esa es la cifra. Bueno. Ahora, la pregunta del millón. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, no se cobra? ¿Por qué se permite que se vada? Claro. Claro que es una transgresión de la ley, debe de ser aplicable. O sea, yo puedo entender que esto era peor antes, que a lo mejor se ha ido mejorando, pero ¿por qué no hemos llegado a mucho más allá en cerrar esta evasión? Yo creo que no, nuevamente es importante tener en cuenta que cuando se reduce el tamaño del Estado y sus capacidades financieras a través de la tributación, y también se reducen sus capacidades institucionales y en muchos casos técnicas, y en ese sentido uno puede ser esa una vía de explicación por la cual el Estado no ha tenido o los gobiernos en control de algunos de los aparatos del Estado no han tenido o el interés o la fortaleza para identificar dónde están los evasores y tasarles como corresponde. Y, digamos, no es un problema exclusivo de El Salvador. Tenemos ahora el escándalo de Panama Papers que muestra que, digamos, el comportamiento de las grandes fortunas es hacia la evasión, pero 50% es mucho o es poco. Bueno, para la situación de El Salvador es demasiado. Digo, pero a ver, voy a volver lo mismo. Es muy difícil que un gobierno o un país pueda tener cero evasión. Creo que en toda parte del mundo hay un nivel de evasión. Sí. Yo no sé cuál es la normalidad. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, conversé con un director de impuestos internos de otro país y me dijo, 20% sería lo correcto en América Latina, no más de 20%. Aquí estamos hablando 47% de evasión, significa que algo está mal. El gobierno del presidente Funes y este gobierno han hecho ajustes para cerrar las aperturas donde se puede producir la evasión, la elusión básicamente. ¿Ya? ¿Han dado resultados estas reformas que se han hecho a la ley para poder cerrar esta apertura, estas posibilidades que se dan de evadir? Pues según los datos que nosotros presentamos en la parte fiscal, las medidas fiscales han dado resultado desde el punto de vista del incremento de la carga tributaria del país, que ese es un punto de entrada, ha incrementado la recaudación. No, ahora eso es otra cosa. Sí, ahora bien, las medidas para cerrar la evasión implicarían primero la identificación de los evasores y segundo, el poder y el interés en hacer que paguen. En ese sentido, no seguir recaudando la mitad de lo que se debería recaudar habla de una insuficiencia de esfuerzos en ese sentido. A ver, no sé porque digamos, aquí hay una tabla en donde se muestran los promedios de evasión y esos promedios siguen siendo altos, pues siguen siendo por encima del 50% o alrededor de eso. Entonces, viendo los datos desde 2002 hasta 2008, por ejemplo, y quiere decir que esa situación... ¿Ha bajado algo? Ha bajado poco, pero a 47.7. A ver, pero ¿dónde está el problema? Porque obviamente sería maravilloso pensar que se puede disminuir significativamente la evasión, lo que posibilitaría que el país estuviera mucho mejor. ¿Ya? Sí. Usted habla con cualquier empresario y no sé si eso tiene que ser verdad, porque yo lo he comprobado. La llegada de auditores del Ministerio de Hacienda que se quieren en una empresa por dos meses muchas veces, es permanente y uno lo escucha, digamos, o sea, pareciera que el trabajo que hace el Ministerio de Hacienda, principalmente en las grandes empresas, se da con toda la acuciosidad que debe hacerse. Yo no sé si ustedes han podido darse cuenta o tienen gente que le vaya contando, digamos, bueno, yo he estado en la dirección de medios y he visto también eso. Que llegan y que se sientan ahí por 1 o 2 meses y que a uno le hacen, pero la radiografía completa. ¿Por qué a pesar de eso se da la evasión? ¿Será, digamos, que se está yendo solamente un sector y no a todos los sectores y que a lo mejor la evasión no necesariamente está en la gran empresa? Pues yo creo que esa es una pregunta importante que habría que hacer a las autoridades de Hacienda, porque son ellos quienes tienen la información y quienes tienen la jurisdicción y los mecanismos para hacer que estas personas que deberían estar pagando, paguen. Porque las estimaciones que nosotros presentamos, como ya hemos dicho, no son estimaciones aisladas, o sea, hay otra serie de estimaciones que andan más o menos por esa cifra. Sí. Entonces, esas son pistas,
¿Quién tiene la información y la jurisdicción para incidir en eso? Son las autoridades de Hacienda. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Hay que preguntarlo a las autoridades de Hacienda. ¿Cuál es el problema? No se tienen identificadas las fuentes de evasión, o teniéndose identificadas no se hace algo al respecto por razones que desconocemos. Eso hay que aclararlo con las personas de Hacienda, en todo caso. En el caso del PIB, 713 millones que se pierden, ¿no? Que es por apropiación indebida. Esto es, ¿qué porcentaje representa de lo que se capta a través del IVA? La tercera parte. La tercera parte. Un tercio de lo que debería de pagarse. O sea, hay un tercio menos. Ahí, ¿usted ha notado alguna falla en la forma en que se recolecta el IVA en el país? Pues en principio, nuevamente el Ministerio de Hacienda. No es que el Ministerio de Hacienda, sí. Es decir, como la apropiación indebida del IVA es por definición ilegal, solo se puede llegar a ella por estimaciones. Datos exactos sobre cuánto es y por qué razones ocurre o por cuáles mecanismos ocurre, eso lo tiene la instancia encargada de recolectar ese impuesto. Las estimaciones que se hacen. No tenemos cárcel para la evasión. Se desprende también de un informe hecho por el mismo Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ajá. Pero seguramente me dirían eso si le preguntan. También es una información que tiene una serie, ¿verdad? Que anda por ahí también, por la tercera parte, desde 2003 hasta 2015. Pero aunque no se pida cárcel, Nacho, por ejemplo, escuchando una declaración de Luis Cardenal alrededor de finales de abril del 2016, él dice algo así como: lo social es importante, pero las reglas de mercado se respetan. ¿Esto sería respetar las reglas del mercado? Es decir, tener una alta evasión. Es decir, en efecto, no se pide que se meta a la cárcel a las personas, pero sí se pide un mayor compromiso por parte de los empresarios en este sentido de evadir impuestos. Se habla mucho, los empresarios hablan mucho de el gobierno, de los trabajadores, pero casi nadie se pone a cuestionar y a calificar a los empresarios. En ese sentido, los empresarios creo que están fallando. A ver, yo siempre me he dado cuenta que a veces llega a nuestros países latinoamericanos un empresario de países muy desarrollados con una gran cultura y al poco tiempo terminan siendo exactamente igual como es la cultura del país donde llegaron. La cambian rápidamente, sobre todo cuando le es favorable. Nadie se imaginaba que un presidente de la FIFA suizo iba a tener ese nivel de corrupción. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina la corrupción? La institucionalidad y la fuerza del país para que esa institucionalidad funcione, o decirle a la gente, mire, haga las cosas bien, lo dejo a su conciencia. No, lo chistoso de esto es que a veces, fíjate, los que más están corrompidos, los que más tienen poder, son los que luego hacen este tipo de recomendaciones moralistas, ¿no? Por ejemplo, yo, mira, en efecto, soy de México, yo escucho esto, digo, Dios mío, pero si prácticamente es cerca del 7%, poco más, lo de la evasión. O sea, no estamos hablando de cualquier tontería, es algo bastante con lo cual ustedes podrían desarrollarse. Estábamos hablando de una falta de capitalización, de una falta de inversión. Ahí podrían hacer ustedes uso de esto en El Salvador. De eso estamos hablando. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo. En efecto, la corrupción es una falta de normas, una falta de instituciones suficientemente fuertes. La cultura del impuesto no la tenemos, ¿no? La cultura del IVA no la tenemos. Muchas veces el mismo comprador no me da nada. El ticket. No lo exige. Sí. Hay países que han trabajado a concursos, claro, haciendo rifa para que la gente exija el comprobante de pago de IVA. No sé, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes después de este estudio? Bueno, creemos que en general el Ministerio de Hacienda tendría que digamos, fortalecer su institucionalidad, fortalecer también las leyes, las regulaciones, las reglas y normas para ir disminuyendo esta evasión, ¿verdad? Ir disminuyendo esta apropiación indebida del IVA y aplicar la ley en donde se debe de aplicar. También creemos que se debe de hacer un estudio y una evaluación de los incentivos y los subsidios que se dan a las empresas, que es lo que se suele llamar como elusión.
Es necesario hacer un estudio si estos son eficaces, si efectivamente están impulsando la inversión, pero claramente hemos dicho que este país carece de inversiones privadas, son muy tímidas, no se han hecho las que se deberían de hacer, ¿verdad? Todavía está ese reto. Entonces, toda esta ilusión parece no ser muy eficaz. Todos estos subsidios y todas estas ventajas que se dan con zonas francas no muestran la eficacia, ¿verdad? Y representan gastos grandes del Estado. Por ejemplo, los incentivos a las exportaciones andan por los 400 millones, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos de nuevo con la inversión social en los programas que antes mencionábamos, que potencian las capacidades humanas del país, pues está por encima, ¿no? Porque son 160. Pero ¿se puede dejar de dar esos incentivos en el país que vivimos con problemas serios de empleo? ¿Se puede dejar de dar? No, lo que digo es que debe de hacerse un estudio, pero debe exigirse que brinde un fruto mayor. Y los que no lo brinden deben de ser redefinidos. Exacto. Y restablecer otros, ¿verdad? Bueno, para impulsar la inversión. Toque el corte, Zaira. Disculpa, voy al corte, volvemos rápidamente, sí, ya con sus preguntas y comentarios. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¡Papá! ¿Y es lo que tenemos que hacer? Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Historias asombrosas. Primer Impacto es como una montaña rusa, ¿no? Con temas e historias contrastantes. Curiosas, urbanas. Cada día en Primer Impacto es un nuevo reto. Y toca prepararse para presentar estas historias con aplomo. Así es, Primer Impacto. Realidad que atrapa y no puedes dejar de ver. Con Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde. Primer Impacto. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por BTV. Hay mucho que compartir. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga quién son los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches, señores catedráticos. Emilio Monterrey dice, ¿por qué ser tan ilusos a los empresarios nuestros? Les mueven sentimientos mezquinos y no solidarios, es la realidad. Ojo, dice Pedro López, en las circunstancias actuales, ¿qué incentivo hay en invertir en este país? Consulta, dice Rafael Mengibra, El Salvador logra concretar un modelo socioeconómico sostenido, consensuado. No todas las cifras resuelven la pobreza. Tito Maya pregunta, ¿y los subsidios son para que salgan de la pobreza o deben de darse para siempre? Alfredo Navas dice, la mejor política social es el empleo. Luis Martínez aporta, Hacienda tasa, pero el gran empresario recurre hasta la sala de lo contencioso y pueden pasar 10 años para resolver. Dice Domi, investiguen cuánto evaden los partidos políticos en las campañas. NTN, ¿qué medidas recomendarían al gobierno para disminuir los niveles de evasión y apropiación? Vamos al estudio para las respuestas. Ok, señores. Como quieran. Bueno, en principio quizás se mencionó ahí algo sobre las condiciones para la inversión, ¿verdad? Entiendo que es la inversión extranjera, pero la inversión extranjera directa en el país no, en diferentes épocas pues siempre ha sido bastante baja, ¿verdad? Y es cierto que el país ahora está en unas situaciones de seguridad muy agudas, muy complicadas,
pero no obstante la inversión extranjera directa ha sido siempre bastante pequeña. ¿Por qué? ¿No? Yo creo, quizás por lo atractivo del país, en alguna medida tal vez los costos de intermediación han influido, pero recordemos que puede tener que ver con el tamaño del país, los recursos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que en todos los últimos 25 años, una buena parte de esos 25 años, se dio mucha liberalización para poder generar aumentos en esta, pero esta nunca pasó, la inversión extranjera directa del 5%. Claro, hoy la situación se ve todavía peor porque por el problema de la seguridad. Por eso es que nosotros insistimos que debe haber una inversión también interna, hay capacidad para hacerla, pero creemos que no se está haciendo por razones que tal vez implica que los empresarios, o está relacionada que los empresarios están muy enfocados en el lucro. César. Pero precisamente, o sea, el incentivo a invertir, esa pregunta que haces, ¿por qué no se invierte? ¿Por qué no se atrae la IED, la inversión extranjera directa, a un país como El Salvador? El determinante fundamental de la inversión no son los bajos salarios, es un entorno productivo mínimo suficiente para poder atraer a un empresario su capital a este país. Es decir, si en China existen los mismos salarios o existieran los mismos salarios que en El Salvador, que no es así, pero si existieran los mismos salarios, el inversor iba a ir evidentemente a China por un entorno productivo mucho más eficaz. El mercado, pero también porque todos los insumos para que produzca lo que él quiera producir, los va a conseguir más fácilmente. ¿Te has preguntado por qué ha bajado tanto la inversión mexicana en El Salvador? Pues ahí tienes, está más seca. Y después de siendo la primera, sí. Hoy no está ni creo que ni en segunda. Colombia, que no era un inversor en El Salvador, es el día el número 1. Un problema por falta de suministros, es de lo que estamos hablando. ¿Ah, Maseca se fue de aquí y otras empresas se han ido, mexicanas, de aquí, por una Jumex también, por la falta de suministros. Es decir, si no tienes unos suministros seguros, baratos, eso pesa mucho más que los salarios. Ok. Había otra pregunta, alguien decía si nuestros empresarios no tienen sentimiento, algo así, sentimientos mezquinos. Eso, pero yo creo que sea un problema de sentimiento. Hasta el más sentimental hace lo mismo si le da la posibilidad. Sí, bueno, yo en ese sentido me parece, amarrando con otra de las intervenciones que se refería a que crear empleo era la mejor política social que se podía hacer. A mí me parece que no es conveniente partir de que la inversión y el pago de salario son dos cosas diferentes. O sea, pagar salario es invertir. Pagar salario es invertir en las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, si viene el empresariado y, por ejemplo, dice, aquí no hay la fuerza de trabajo calificada que requiero, bueno, hay que invertir en la fuerza de trabajo para calificarla. Si las familias difícilmente pueden lograrlo por el nivel de los salarios y el Estado difícilmente puede hacerlo por las condiciones que estábamos diciendo, ¿quién va a invertir en las personas? ¿Cómo es posible encontrar una fuerza de trabajo cualificada para apuntalar la actividad económica del país? Es decir, la masa salarial no es, aunque así se ha visto todo este tiempo, principal o únicamente costo, es inversión en las personas, ¿sí? Invertir en las personas significa mejorar la calidad de vida, mejorar nuestras capacidades y mejorar nuestras potencialidades y en ese sentido mejorar nuestro entorno. Pero la situación social que estamos viviendo ahora, que nos está pasando factura de diferentes maneras a todas las personas, tiene que ver con esa incapacidad de haber invertido en estas personas. Las personas que ahora están en las cárceles, las personas jóvenes de 18, 25 años, son la generación del 90. Son personas que nacieron en el 90, o poco antes, poco después. Personas en las que tampoco el país está produciendo en trabajadores necesarios, ¿no? Aquí las mismas carreras, aparte cualificados, las mismas carreras siguen sacando, no importa que esté sumamente, digamos, saturado los abogados, los periodistas, no sé cuántos, pero hay otras importantes que seguramente las universidades deberían ser obligadas sobre todo la ingeniería, las técnicas,
¿Cómo creamos entonces si no tenemos mano de obra calificada? Sí, eso es de lo que hablábamos al principio del programa, ¿verdad? Que hay una desproporcionalidad y no hay un esfuerzo por el lado privado de entrarle a eso, de buscar cómo generar soluciones para equilibrar, balancear, digamos, las necesidades, las ofertas de capacidades con las demandas de capacidades de una economía como la de El Salvador, ¿verdad? Entonces creo que ahí tiene que haber una confluencia entre el Estado, sus políticas públicas y las decisiones de los empresarios que manejan los recursos del país, ¿verdad? Entonces, para poder dar soluciones a este tipo de cosas. Bueno, alguien hablaba de evasión partidos políticos. Sí. Quería yo también mencionar, porque leí ahí algo sobre los subsidios, decía que hasta cuándo se iban a mantener los subsidios. Ahí yo creo que debe de hacerse una diferencia muy importante entre en cuanto a la intervención del Estado con respecto a apoyar a aquellos que se encuentran más vulnerables. Existen los programas de tipo neoliberales de compensación. Creo que esos programas deben de ser, evidentemente, o irse, evidentemente, eliminando, ¿verdad?, con el tiempo. ¿Los subsidios actuales son neoliberales también? A eso me refiero. Hay otros que son más bien inversión social, que crean capacidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, los que mencionaba antes, ¿verdad? Sí. Educación, los que van dirigidos a la educación, los que van dirigidos a la agricultura, Ciudad Mujer, que ayuda a resolver problemas de género. Entonces, eso yo creo que hay que hacer la diferencia, ¿verdad? También esos tienen que ser temporales, ¿verdad? Y deben de estar basados en estudios en el que se tenga en cuenta el ciclo de vida, en qué momentos es que la gente necesita impulso. Ya me queda casi nada de tiempo. ¿Alguna observación sobre las remesas que siempre fue ahuyentando nuestra economía? Las remesas pesan sobre el PIB más que la inversión privada en El Salvador. Y nuestros migrantes reciben el trato que reciben en estos otros países. Creo que eso nos da una idea de lo productivas que pueden ser las personas en otras condiciones y también nos da una idea de lo poco que hemos logrado en materia de inversión, aún con todos los incentivos y el gasto tributario y los sacrificios fiscales que se ofrecen. Bueno, le agradezco que hayan estado esta noche. Creo que es importante, desde que me di cuenta que ustedes tenían este estudio, algunas cosas que decía el estudio, me pareció importante que estuvieran esta noche. Tenemos que ver todos los puntos de vista. Ayer tratamos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No sé si las leyeron ya o no. ¿No las han leído? Pues estamos en eso. Bueno, nos quedamos muy ajustada a la realidad. Nos quedamos con el 4 que le pusimos de calificación a los empresarios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un 4 le pusieron de calificación? 4, un 4. Como nadie los califica casi nunca. ¿Y al gobierno? Al gobierno, eso habrá que investigarlo. Sí, el gobierno, por encuestas de opinión, tiene una calificación de 5, que fue la que hizo el IUDOP en la UCA también. Ya, o sea, no estamos nada bien todavía. Sí, nosotros somos de la base de la investigación, ¿verdad? Por favor, no califiquen a los periodistas, digamos que también vamos a salir mal. Gracias. Gracias por estar esta noche. Gracias, Mario César. Gracias, Zaira. Gracias, Mario. Buenas noches. Trataremos, digamos, de darle continuidad a lo que será el próximo estudio del Departamento de Economía de la UCA. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.